Amores, gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Hoy me gustaría que juntos conociéramos a la perfumista y creadora de la casa Dusita Paris, una casa de perfumería nicho. Hace poquito pude conseguir unas muestras de sus perfumes, los cuales te transportan a lo que es realmente la magia del perfume. Unos perfumes muy personales, muy singulares en aromas y que tienen magia. De ese modo, pues me pongo a investigar un poquito más de su creadora, de su perfumista, y veo que, pues la información nos llega un poquito a cuentagotas, un poquito por su página web. Entonces me puse en contacto con ella a través de su correo, pidiéndole si podía contestarme a una pequeña encuesta, la cual la contestó fabulosamente bien. Se lo agradezco muchísimo porque gracias a ello hoy la podremos conocer un poquito más y dejar en este mundo de la red un recuerdo muy bonito de una perfumista femenina que entra con fuerza en el mundo de la perfumería. Pisara Umaviani nace en Tailandia y desde luego crece en Tailandia, rodeada de su familia y sus amigos, los cuales recuerda con muchísimo amor. En su casa tenía un hermosísimo jardín donde ella ya desde la infancia va desarrollando su olfato a través de las múltiples frutas y flores que la rodeaban. Ya desde ese momento se da cuenta de que los aromas pueden llevarte al mundo de los recuerdos que te dejan parte de ese recuerdo que pasa por tu vida, personas, lugares y demás. Aquí en Tailandia es donde desarrolla todo su olfato y toda su pasión por los aromas. De este modo todos lo podríamos entender, ¿verdad? ¿Qué puede ser Tailandia con respecto a los aromas? Maderas, frutas, flores, especias. Hasta los gatos tienen que oler distintos en Tailandia. Llega un momento en el que ella va viendo que su pasión por el mundo de la perfumería crece. Sus comienzos son coleccionando fragancias, pero poco a poco esa pasión crece y en el año 2011 se traslada a Francia, donde aprende lo necesario para empezar a crear sus propias fragancias y de una forma completamente autodidacta prepara su laboratorio donde comienza sus pequeñas creaciones. Hablábamos de la memoria olfativa, de esos recuerdos que quedan en nuestra memoria y que esos aromas nos trasladan a esos recuerdos. Ella de este modo quiere desarrollar sus fragancias lejos de modas de las grandes firmas. Ella empieza a desarrollar sus aromas desde lo más emocional. Sus primeros aromas van referidos al recuerdo que deja en ella su padre. Se llama Mondri Umaviani, que es un poeta famoso en Tailandia. De esta forma ella toma los poemas de su padre, deja que estos hablen en su corazón y le trasladen los aromas que a ella le inspiran. A la vez va creando distintas ilustraciones. ¿Os acordáis que las vimos? Mirad, va creando ilustraciones que están tan relacionadas con los poemas de su padre como con los aromas que a ella le inspiran. Todo un mundo de recuerdo enfrascado en los perfumes. De esta forma va creando sus perfumes. En 2015 sale uno de sus primeros perfumes y en el año crea sus fragancias y en el año 2015 recibe el primer premio a sus perfumes, saca su colección y es Melody d'Amour, este que tenemos aquí, perfume premiado en el mundo de la perfumería, el cual yo creo que es uno de mis favoritos. Ahora os cuento mis favoritos y demás. Melody d'Amour recibe su primer premio en el mundo de la perfumería para nuestra perfumista Pisara Umaviani. De este modo empieza a pisar fuerte, la gente se empieza a fijar en que son unos perfumes especiales, llenos de sentimiento y mucho más. Yo le preguntaba a Pisara, ¿cuál es tu sueño dentro de la perfumería? Y ella me dice
Mi sueño es pasar mucho tiempo en mi laboratorio para crear más perfumes que deberían ser únicos y extraordinarios, como la reciente colección de Parfums Dusita. Me encanta ser parte del mundo de los perfumes, es lo que siempre quise y por eso ya cumplí mi sueño. Me parece impresionante, me parece embriagador el hecho de decir, ya estoy aquí, quería poder compartir mis aromas, mis perfumes y lo he conseguido. Esa es la pasión de coleccionista, que eso muchos lo entendemos, a cumplir su sueño en el mundo de la perfumería. Tiene aromas fantásticos, como lo que hemos dicho de Dusita Paris, que poquito a poco los vamos a conocer todos. Ya tenemos la reseña de Splendid Iris, que la tenéis en el canal. Iremos conociendo, por supuesto, Era Wine, Le Chillax Blanc, perdonad mi francés, Oud Infinity, perdón. Y luego están también Ishara. Y os cuento que mis 3 favoritos son perfumes, os digo que son muy personales. Hay algunos que tienen aromas que sí que se les nota esa parte súper oriental, son aromas muy especiales. Y yo me he enamorado de 3 aromas que son un sueño, sin duda, Melody de l'Amour, que el premio lo recibió en el año 2017, o sea, hace muy poquito. Melody d'Amour es un sueño de perfume, no me extraña que fuera premiado, fantástico. También tenemos la de Douceur de Siam, fantástico, fantástico. Es que imaginaros, ya lo veremos en las reseñas, pero qué aromas de ensueño. Y Fleur de Lalita, incluso cuando mis hijas lo probaron, lo olieron, es divino, por favor, qué preciosidad. Y siempre acompaña, estos son ilustraciones de La Perfumista también, aquí está, que nos une el mundo de la perfumería, el mundo de la poesía, con sus ilustraciones. Me parece muy bonito porque sobre todo vamos a entender que es una perfumista que no se guía por modas, que no se guía por lo que más vende, sino que nos hace unas creaciones muy personales de ella y encontramos perfumes fantásticos. Los iremos conociendo más todavía en el canal. Espero que os haya gustado conocer a esta fabulosa perfumista. Os dejaré enlaces por abajo de su página web y de todo para que sigamos descubriéndola. Por supuesto, sus perfumes muy pronto en el canal. Un beso enorme a todos. Hasta pronto.